Bueno, hablar de la vida de José tiene muchos aspectos que son importantes para nosotros, porque podemos nosotros aplicarlos también en nuestra vida. De repente vemos a José y cuando leemos sobre todo este pasaje, tendemos a ver a José solo en la cúspide, pero nos olvidamos de que José tuvo que vivir una serie de acontecimientos que no fueron muy favorables para él. Por ejemplo, él era el hijo undécimo de la madre que Jacob amaba. Su mamá se llamaba Raquel. Y tuvo un hermano sanguíneo, se llamaba Benjamín. Y tuvo hermanastros. 10 hermanastros que no lo amaban a él, que no lo querían a él. Porque veían que su padre Jacob lo amaba más a él. Lo amaba más a él que incluso a Rubén, que era su primogénito. Más que a los otros hijos, que a Leví o que a Judá, que eran aguerridos y eran luchadores y peleadores. Pero Dios amaba a José. Y Jacob amaba a José. Así que había una historia familiar que no era muy favorable hacia José. No era muy querido por sus hermanos, al punto que lo odiaron, lo envidiaron y lo vendieron como esclavo. Imagínate. Sin olvidar de que lo intentaron de asesinar. O sea, no es muy buena la vida de José. Cuando uno ve el aspecto, cierto, humanitario, vamos a decirlo así. Pero a este José Dios le tenía un propósito, tenía un plan. Había algo muy, muy específico para él. Porque nuestro Dios ve la obra completa cuando llama a una persona. Y esto es lo extraño, lo que nos cuesta a nosotros entender. Cuando digo que Dios ve la obra completa, Dios sabía, y José lo dice al final, dice, yo sé que ustedes no fueron los que me enviaron acá, sino que Dios me trajo para preservar la vida de ustedes. O sea, estaba en la mente ya de José, después de haber pasado todas esas cosas malas, de que Dios en verdad tenía un plan. Y el plan no solo era para él, el plan era para salvar y dar provisión a otras personas. Entonces vemos en la vida de José una seguidilla de acontecimientos malos que fueron forjando el carácter de José. Nosotros le llamamos procesos, ¿verdad? Y a mí me gusta poner algunos ejemplos. Cuando uno, por ejemplo, mira este púlpito, usted no me creería, porque yo vi esta madera. ¿Cómo llegó esta madera a las manos del hombre que hizo este púlpito? Un palo viejo, un palo que no, para cualquiera sería leña, cualquier ignorante sería leña. Y yo alabo, por ejemplo, a mi hermano Daniel Nahuel, porque él hace unos muebles hermosos. Y cuando veo la madera, me dice, no, aquí tengo madera, y yo veo leña, como muchos de nosotros. Pero un hombre, un maestro, es como el alfarero que ve el barro y él en el barro ya ve la obra. O como el artesano que ve la obra que hace, o el tallador. Así que el proceso es lento, hay que escoger la madera, hay que separarla, y viene el proceso, cierto, de cepillado, viene el secado, el cepillado, y todo lo que significa. Y yo vi este palo, aunque usted no me crea, yo vi este madero. ¿Cómo era? Vi los tablones, y cómo estaban, parados, habían unos cortos, unos más largos. Yo le dije, no, si no queremos algo tan grande, quiero algo pequeño. Entonces el hombre tomó los maderos, y me recuerdo que me dio los nombres, pero no me acuerdo ahora puntualmente. Pero lo hizo todo de madera noble, madera nativa. Los procesos son eso. Amén. Para que esta obra esté terminada, tuvo que haber un proceso. Entonces Dios no podía usar a José cuando tenía 17 años. A Dios le costó tiempo trabajar en el carácter de José. ¿Pero por qué Dios llama a José? Porque yo le he leído el pasaje donde el faraón, ¿cierto?, hace un anuncio y llama a José como un hombre que tenía el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que un siervo, un esclavo vendido, un hebreo vendido, llegue a ser el gobernador de Egipto, el segundo gobernador de Egipto? Y la verdad es que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios tienen unción de Dios, sabe que eso no determina el lugar donde tú estás. Porque hoy día puedes estar como David cuidando ovejas, pero mañana estarás tocando en el palacio de Saúl para calmar los demonios que no lo dejan dormir.
O puedes estar tal vez lavando redes que no dieron frutos en la noche de pesca como Pedro. Y sin embargo llega Jesús y cambia el destino de ese pescador. O sea, la unción de Dios, el Padre, cuando llega a alguien o en algún lugar es derramada, siempre va a provocar un cambio radical. ¿Me entiende? Un esclavo llegó a gobernador, un pastor de ovejas llegó a rey, y miramos a pecadores transformados en pescadores de hombres, hombres usados para la gloria, gente que no tenía ni palabras para predicar o para hablar como Moisés, y que sin embargo son llamados por Dios para ser usados en su obra, en su mano, para ser un instrumento de bien. Cuando miramos en la vida de José hay varias cosas que le podemos decir, pero yo quiero apuntar a por qué Dios llevó a José a ese nivel. ¿Por qué Dios llevó a José a ese nivel? A ver, ¿y cuál es el perfil que busca Dios para levantar a hombres y mujeres? Porque esa es la palabra. Si vemos, la gente hoy día se usa mucho la palabra perfil, no solo para algunas cosas. Por ejemplo, cuando quieren contratar a alguien, se ve el perfil de esa persona. ¿Es una persona que tiene algún grado de experiencia? ¿Cómo enfrenta alguna crisis? Entonces hacen un estudio. De hecho, uno de los trabajos que tuve yo, tuve que usar armas de fuego. Y en esa arma de fuego me mandaron para ver mi perfil psicológico. Me mandaron a un psicólogo. Una prueba que duró más de 4 horas, porque no le podían pasar armas, y de hecho la Fuerza Armada lo sigue haciendo, a alguien que no tenga un perfil acorde, ¿cierto?, a la posición a la que lo van a instaurar o poner. Así que hoy la gente busca ese perfil. Bueno, Dios también, de cierta forma, mira el perfil de alguien. Lo que el faraón hizo en José, decir, no vamos a hallar a otro hombre como él, en quien esté el Espíritu de Dios. Él se dio cuenta de que habiendo en Egipto tantos dioses, y usted eso lo sabe, porque son una nación politeísta, muy religiosa, idólatra, él dice, no vamos a hallar a otro hombre como él, en quien esté el Espíritu de Dios. Mira qué tremendo. Entonces lo primero que usted tiene que saber es que para que Dios te lleve a un nivel más grande, tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es fundamental. Y uno pide muchas cosas, pero pocas veces hemos pedido el Espíritu Santo en nuestra vida. Pocas veces. ¿Por qué? Porque nuestra oración es muy personal. Siempre oramos por yo. Y oramos por mi casa, y oramos por mi hijo, por mi trabajo, por mí, pero nunca oramos por lo que en verdad Dios quiere oír. Mira, y para llevarnos Dios a una posición de privilegio, a una posición de mayordomía, como en el caso de José, Dios tiene que poner su espíritu en nosotros. Y tenemos que pedir el Espíritu Santo. Me gusta lo que Jesús dice, ustedes no me han pedido nada. Jesús dice eso. A ver, y uno dice, no, pero yo estoy pidiendo casa, yo estoy pidiendo un auto nuevo. No, ese tipo de oración se llama añadidura. Y Dios nunca va a poner atención a las añadiduras. ¿Sabe cuándo vienen las añadiduras a usted? Cuando usted busca las cosas de arriba. Cuando busca el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios dice, bueno, en premio le voy a dar auto, le voy a dar una mejor casa. En premio a lo que usted está buscando. Por eso que es tan necesario buscar el reino de Dios y su justicia. Porque las demás cosas Dios las va a añadir. Dice amén conmigo. Dios las va a añadir. Dios tiene maneras maravillosas de trabajar en las personas. Así que cuando uno busca, por ejemplo, yo miré un poquito lo que es el perfil. Y cuando se habla del perfil de una persona, se está hablando de características, de los rasgos que lo definen así. Y una de las cosas que vio el faraón en José fue que estaba en él el Espíritu de Dios. Y ahora apliquemos esto a Dios. Dios quiere a nosotros levantarnos. Y quiero que vayamos con la Biblia, porque lo que va a hablar hoy día es la Biblia. Y yo obviamente voy a explicar algunos aspectos. En Génesis 39, versículo del 1 al 3. Génesis 39, versículo del 1 al 3. Veamos la segunda característica. Porque dimos la primera, que tenía el Espíritu de Dios. Veamos la segunda característica. José tenía un buen testimonio.
José tenía un buen testimonio. Y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo bien. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el último versículo, mira cómo dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estaba con él y había un testimonio que José ni necesitaba hablar, porque había un testimonio. Todo lo que José hacía era prosperado, porque había un testimonio. Qué importante es tener un testimonio, porque Dios no va a respaldar a quien no tenga un testimonio. Y un testimonio es lo que la gente ve en nosotros. El capitán egipcio llamado Potifar vio el testimonio en José. Lo que la gente del mundo tiene que ver en nosotros es nuestro testimonio. La manera que nosotros hablamos, porque ellos escuchan nuestra conversación. Si nuestra conversación no agrada, no bendice, de repente hablamos mal. Y no voy a hablar, no voy a referirme puntualmente a los garabatos o a las mentiras que son muy comunes muchas veces en nosotros. Pero ¿sabe cómo habla un hombre de Dios, una mujer de Dios? Habla creyendo que Dios puede hacer las cosas. Habla diciendo que Dios no tiene problema en sanar. Habla diciendo que Dios puede perdonar pecados. Habla diciendo que Dios puede cambiar la historia de un hombre. Esa es la manera como nuestro testimonio se acrecenta por lo que la gente debiera ver en nosotros. Entonces el faraón vio en José un testimonio. Lo que Dios, el perfil que Dios está buscando de un hombre, de una mujer que Él quiere levantar a un nivel mayor de fe, es su testimonio. No podemos solo decir, tenemos que ser. No podemos solo decir, yo soy cristiano. Ahora tenemos que ser cristiano. ¿Me entiende? Ser cristiano. En el trabajo, con honestidad, no respondiendo de manera equivocada. Por algo el jefe te puso ahí, por algo te contrataron. Cuando te contratan, uno se alegra porque te contratan. ¿Y por qué pierdes el amor después? ¿Y por qué te pones reclamón después? Si cuando llegaste a buscar trabajo, llegaste humilde, llegaste bien presentadito, llegaste con tu currículum en la mano y después andas con mala cara. No tiene que ser así. Nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo, ser hombres y mujeres que demos un buen testimonio. Amén. No trabajar al ojo tampoco, sino dar un buen testimonio. La gente de doble ánimo, la gente de doble estándar, Dios no los puede bendecir. Necesitamos tener un buen testimonio. Necesitamos tener un buen testimonio. Esto es lo primero. Lo tercero, porque hablamos, cierto, que necesitamos el Espíritu de Dios. Lo segundo, un testimonio. Con los intercesores, yo cada mañana cuando leemos, yo me tomo un tiempo, 15 minutos, más o menos, 10 minutos, para explicar lo que ustedes hoy día están escuchando. Pero a veces uno quiere ver a Dios, lo quiere ver. Pero ¿por qué Dios no lo podemos ver? ¿Por qué no nos resultan las cosas? Y aquí estamos diciendo que lo que la gente ve alrededor de nosotros, la que está alrededor de nosotros, es nuestro testimonio. Nuestra familia. Y a nuestra familia no le podemos hablar. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya nos conocen. La familia te conoce bien. Entonces, si tú le hablas, ¿qué es lo que dicen? Pues está ahí hablando otra vez. ¿Sabe? El silencio en nuestra casa con nuestro testimonio cristiano es tan potente que ellos verán el cambio en nosotros. Nuestra familia lo que ven en nosotros será el cambio. Será la actitud con la que nosotros enfrentamos los problemas. Lo tercero que es importante es que José era alguien en quien en verdad se podía confiar. Por favor, Génesis 39, versículo 4 al 6, aquí mismo. Versículo 4 al 6. Dice, y halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció
que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José era un hombre en el que se podía confiar. José era confiable. Dios no pondrá su bendición en un irresponsable. Dios no puede poner su bendición en alguien que no sea fiable. Amén. Porque lo que Dios ve la honestidad, Dios ve tu honradez con la que tú te enfrentas, te desenvuelves, y Dios ve tu responsabilidad. Y cuando hablo de honestidad es que Dios está viendo la moral con la que nosotros nos enfrentamos a las distintas situaciones de la vida. La honestidad está muy relacionada con la moral, como la honradez que tiene relación con la acción recta de nuestra conducta. Y por último vemos la responsabilidad. ¿Cómo respondemos a las obligaciones? Porque eso es. La responsabilidad te obliga a tener que cumplir con tu palabra que empeñaste. Una de las cosas con las que me topé en Nueva Imperial cuando yo llegué, y todavía me afecta un poco, pero ya menos, gracias a Dios, era lo poco responsable de la gente de Imperial. ¿Verdad? Porque a mí me enseñaron a estar siempre antes. Siempre antes. A no llegar atrasado nunca. De hecho, yo les he hablado en el trabajo, en el último trabajo que yo tenía, yo estaba 1 hora antes en mi trabajo. Porque me iban a buscar y el vehículo pasaba 1 hora antes a buscarme. Y yo prefería estar a 1 hora antes. Tomaba desayuno con calma. Y me preparaba 1 hora antes. ¿Quién se va 1 hora antes? Pero no solo yo, varios amigos míos también. Entonces cuando llegamos a Imperial y me decían, ¿a qué hora nos juntamos a trabajar? A las 8 me decían algunos. Yo no, pero díganme a qué hora. Yo a veces caía, llegaba 10, un cuarto para las 8 y ellos no llegaban. Yo le dije, ¿pero por qué me dijiste a las 8? Y de hecho fue una de las peleas que tuve con varios hombres aquí. ¿Pero por qué me dijiste a las 8? ¿O por qué me dijiste a las 9? Si no viniste. La responsabilidad es una característica que tiene que ver en un hombre que quiere ver a Dios moverse en su familia. Dios va a premiar la responsabilidad, la honradez y la honestidad. Lo tercero que veo en José aquí, y es donde yo quiero detenerme, porque obviamente aquí hay una palabra, es que José supo decir no. Y qué difícil es decir no. Porque siempre decir sí pareciera que es como bonito porque caes bien cuando dices que sí. Pero José supo decir que no. Y mire, aquí mismo vamos con la Biblia. Aquí, Génesis 39, del 7 al 12. Mire, por favor, voy a leer Génesis capítulo 39, 7 al 12. Y dice, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo la mujer, duerme conmigo. Obviamente ella no quería dormir, literalmente, como se lee acá. Ella tenía una intención sexual con José. Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, o sea, no fue una vez, y diga conmigo, y no escuchando. José no la escuchaba. No la escuchaba él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sabe? Decir que no
también es importante. Porque a veces los amigos, voy a poner este ejemplo, comámosle una carnecita, está todo bien. Tomémonos un vinito, no está todo bien. Vamos a ir a una fiesta para juntarnos con la familia, está bien. Pero traspasar los límites de lo permitido no está bien. Y creo que por ahí va el tema, porque aquí hay una decisión que es importante en nosotros, el decir que no. José fue tentado con la mujer de Potifar. La mujer se la estaba dando en bandeja, literalmente. Y yo creo que la señora de Potifar no era como la suegra de Condorito, gorda, ¿cierto? Llena de cañones en las piernas, ¿cierto? No, ni con bigote. Yo creo que la mujer de Potifar alguna característica tenía, porque esas mujeres se preocupaban en su aspecto físico. Si usted lee un poco, los maquillajes, ¿cierto? Las cremas y todos los ungüentos fueron los egipcios quienes la inventaron, las mujeres. De hecho, hay una mujer se llamaba Cleopatra, no sé si usted ha leído alguna vez. Ella se bañaba en leche. Ese era otro nivel. Entonces la mujer de Potifar no era una mujer que no fuera codiciable. Era codiciable, era interesante. Y la mujer le decía, duerme conmigo. Y usted entiende ese concepto. No estaba Potifar, estaba la mujer. Y la mujer vio que José algo bonito tenía. Porque así es el enemigo. El enemigo va detrás de aquellos que portan una unción. El enemigo siempre va a querer sacar a aquellos que tienen algo de Dios, va a querer sacarlo del plan, del propósito, del proyecto. Así es la tentación. Así opera Satanás también hoy día, con cosas atractivas. Y de repente, cuando aparece la tentación siempre es vistosa, da gusto de verla, causa alegría. Yo por ejemplo, no tengo problema cuando ando con mi esposa. Oye, qué linda esa persona, qué linda esa mujer. Y la primera mirada no tiene pecado, hermano, honestamente. El problema es la segunda mirada. Usted sabe cuál es la segunda mirada al hombre, ¿cierto? Cuando le miramos la patente al vehículo y le vemos el año al vehículo. Tiene buen chasis, dicen algunos mecánicos aquí. Pero la primera mirada no es pecado. Que es guapa, ¿cierto, amor? Oye, es guapa, mira qué linda la niña. Pero la segunda mirada, cargada de pecado, es un tropiezo muchas veces para nosotros. Quiero hoy hablarle a aquellos que no pueden decirle que no al cigarro, que no le pueden decir que no a los amigos. ¿En verdad quieres llegar a un nivel superior como José? ¿Quieres en verdad que Dios te ponga en un nivel de honor, de privilegio? ¿Quieres disfrutar de la presencia del Señor y que digan de ti que el Espíritu del Señor está en ti? ¿Sabe ahora cuál es la ventaja que esté el Espíritu de Dios en nosotros? En que vamos a contar con Dios porque dice que la presencia del Señor va a estar con nosotros como estuvo con José. ¿Sabe lo que más se dice de José en los 13 capítulos de Génesis que hablan de él? Era que Dios estaba con él. Y en todo lo que José hacía tenía el respaldo del Señor. ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué no nos resultan algunas cosas? ¿No será de que tal vez hay algunas características de la que yo he hablado, del perfil que he apuntado, que Dios no le están agradando de mí? Y a lo mejor es necesario que hoy yo rinda delante del Señor esa conducta, esa actitud que no es bien vista. Porque cuando miramos a José, él supo decir no. Él supo pararse definido y decir no. ¿Y sabe cuáles fueron los dos no de José? Primero, porque porque mi amo Potifar me ha puesto aquí en la casa. Yo no podría, por una cosa de lealtad, no podría hacer algo que a él lo dañara o a ti. No podría yo pasar por encima. Lealtad. Segundo, no podría yo pecar. Porque Dios me ha puesto aquí, Dios está aquí. Él sabía que Dios estaba ahí. Y aunque no estaba físicamente, literalmente, como se entiende, Dios estaba con José y José lo entendía. Pecar, por eso no podía retroceder, por eso no podía José hacer algo tan incorrecto, tan inmoral, hermano, como esto, perder su honradez delante de su amo. Más bien delante de Dios
Vivimos fracasos por no decir que no. Lamentablemente estos hermanos